El suelo y su conservación. El suelo es el sustrato donde crecen las plantas y los seres humanos desarrollan la mayoría de sus actividades, que reactivan las economías mundiales. Otro punto de vista es como fuente de contaminación de microorganismos en los cultivos, los cuales se diseminan por medio de los zapatos de las personas trabajadoras, de las herramientas y maquinaria agrícola. Ejemplos de cómo por medio del suelo se transmiten enfermedades fitopatológicas. Un ejemplo muy conocido fue el del contagio con la bacteria Acidopharax avenae subcitrulus en melón y sandía 2001-2002, y para su control se tuvieron que fumigar los vehículos que transitaban en las fincas como estrategia para evitar la transmisión de la enfermedad. Otro caso fue con tomate, en la zona de Santa Bárbara de Heredia, que por medio de una persona que visitaba las fincas, se diseminó una bacteria que afectó la totalidad de los cultivos. De igual forma, en zonas cultivadas con arroz, la maquinaria agrícola ha diseminado malezas entre fincas, que actualmente son un gran problema. El suelo. El suelo es importante en las buenas prácticas en la agricultura. Por ello, las personas productoras deben procurar conservarlos y mantenerlos con buena macrobiología y microbiología para mantener producciones más eficientes en el transcurso de los años. Erosión del suelo. Es la pérdida lenta de partículas finas, limos, arenas y arcillas del suelo, debido a diferentes factores. Incluye 3 etapas. Estas son desprendimiento, transporte y sedimentación. La erosión del suelo reduce su fertilidad porque provoca la pérdida de minerales y materia orgánica. Tipos de erosión. Erosión geológica o natural. Se define como el desgaste de rocas y sedimentos provenientes de la fractura de materiales rocosos, situados en la parte superficial terrestre. Erosión antrópica. Es la erosión causada por la actividad humana, provocando desequilibrios en los ecosistemas de la Tierra. Erosión eólica. Esta clase de erosión se presenta en las regiones que tienen un régimen fluvial estacionalmente seco y están sujetas a la acción de vientos fuertes, 40 a 70 kilómetros por hora. Erosión hídrica. Es un proceso erosivo típico de regiones tropicales, causada por la agresividad de la lluvia. Prácticas de conservación de suelo. La conservación de suelos es un conjunto de prácticas aplicadas para promover el uso sustentable del suelo. Las principales prácticas de conservación incluyen labranza de conservación, rotación de cultivos, agricultura de contorno, cultivos en franjas, terrazas, desvíos, cauces con hierba. Siembra en contorno. Las siembras en contorno consisten en orientar las hileras del cultivo siguiendo las curvas a nivel. Esta práctica contribuye a disminuir la escorrentía del agua y el arrastre del suelo. La siembra en contorno es la forma correcta de sembrar cultivos, con construcción de salidas de agua hacia un drenaje lateral. También se recomienda la siembra de barreras vivas en puntos intermedios, que disminuya la velocidad del agua y evite que las eras y surcos se destruyan. Aboneras. Se definen como la acumulación de materiales orgánicos de origen vegetal y animal, colocados en capas intercaladas con capas de suelo, manteniendo una humedad suficiente que logre una aceleración de la descomposición de la materia orgánica. Cubero, 1994. Terrazas. La terraza es muy efectiva para controlar la erosión. Existen 2 tipos de terrazas, que son las más utilizadas. Ellas son la individual y la de banco. Las terrazas de banco, construidas transversalmente a la pendiente y separadas por taludes protegidos con vegetación. El ancho varía con la pendiente, el cultivo y la profundidad del suelo.
Terraza individual. Las terrazas individuales son pequeñas plataformas circulares o redondas, trazadas a 3 bolillos, que consisten de un corte y un relleno, pero no son continuas. Son utilizadas para cultivos perennes. Cultivos en franjas. Los cultivos en franja forman un sistema de alternancia espacial de cultivos utilizados en conservación de suelos para reducir la erosión de los suelos causada por el agua y por el viento. Prácticas agroforestales de conservación de suelos. Barreras vivas. Son hileras de plantas perennes y de crecimiento denso. Son sembradas en terrenos con pendiente perpendicular, curvas de nivel, para reducir la velocidad de agua y disminuir el arrastre del suelo. Las plantas que se utilizan como barreras vivas tienen un crecimiento denso y resistente a la fuerza de la escorrentía y la sequía. Ejemplos de barreras vivas. Entre las especies más utilizadas están el vetiver en el cultivo de piña, el itabo en el de café, la caña india y amapola, botón de oro, árbol de madero negro, poró en otros cultivos. Según la literatura, la especie más usada por los agricultores es el zacate limón, ya que, además de ayudar a controlar la erosión, sirve como repelente de insectos, de cortina rompevientos, cortafuego y como material de estabilización de taludes de carreteras. Ventajas. Las ventajas de las barreras vivas son: evitan la erosión en terrenos inclinados, son barrera natural de insectos dañinos, proveen alimentos para animales, proveen de madera y leña. Cobertura muerta. Consiste en esparcir materiales vegetales muertos y materiales inorgánicos sobre el suelo, para protegerlo de las gotas de lluvias y para disminuir la velocidad del agua de escorrentía, aportando algo de materia orgánica al suelo. Entre los materiales inorgánicos más utilizados se tienen las llantas de carros y troncos de árboles. Cortinas rompevientos. Son hileras de árboles o arbustos dispuestas perpendicularmente a la dirección del viento. En lugares ventosos es una gran opción como sistema de protección de los cultivos, para evitar el volcamiento y disminuir la erosión eólica. Un ejemplo es el laurel de la India, en la zona de Guanacaste. Características deseables de las cortinas rompevientos. Crecimiento juvenil rápido, crecimiento alto, longevidad, copa y follaje denso, resistencia al viento, un sistema radicular que no compita con el sistema radicular del cultivo, producción de madera, de leña, árboles frutales o postes para potrero.